Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy calurosas tardes acá en Cava. Estamos con unos lindos 30 y pico de grados, así que muchas gracias a todos por estar, bienvenidos. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA. Les cuento que este año AMIA está cumpliendo 130 años, con lo cual en ese contexto de aniversario y de festejos estamos haciendo un ciclo de webinars gratuitos. En este caso vamos a estar con la doctora Gabriela Mazzola, que nos va a hablar un poco de un tema bastante complejo, que son las nuevas reformas del gobierno. Vamos a ver, igual está ahí en un gris todavía, pero bueno, justamente esa es la idea, que nos pueda arrojar un poco de luz en este tema. Dentro de 15 días más o menos va a haber otro webinar con el doctor Cardoso, Horacio Cardoso, que nos va a hablar de lo mismo, pero de la parte tributaria. Así que agenden, porque ahí vamos a estar también. Les cuento brevemente, para los que no conocen el servicio de empleo de AMIA, AMIA es una ONG, y la Escuela de Negocios, que funciona dentro del servicio de empleo de AMIA, tiene como dos ejes fundamentales de trabajo. Por un lado, trabajamos con empresas y organizaciones intentando mejorar sus recursos humanos, intentando que sean más productivas a través de selección, evaluación, capacitación de su personal. Y por otro lado, el otro eje de nuestro trabajo es ayudar a las personas que buscan empleo a cortar la brecha entre el empleo y su búsqueda laboral. Brindamos cursos gratuitos de diferentes temáticas. Así que si alguno no conocía el servicio de empleo o lo que hacemos en la Escuela de Negocios, los invito a que chusmen un poquito en nuestra página y se van a encontrar con cosas súper interesantes. Así que sin aburrirlos más, les doy las gracias, les doy la bienvenida, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor háganla en el chat. Yo las voy a ir levantando y al final, cuando Gabriela termine con su presentación, se las voy a ir haciendo para que todos puedan sentirse escuchados y que hayan participado. Así que, sin más, Gabriela, te agradezco muchísimo que estés acá me callo la boca y te doy la palabra a vos. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Yo soy Gabriela Mazzola. Vamos a hablar un poquito hoy de las reformas laborales del nuevo gobierno y a echar un poquito, como dijo Jimena, luz a este entorno de tantas impugnaciones, a ver si nos podemos saber si qué norma está vigente, qué no está vigente y, en definitiva, qué normas están vigentes en materia laboral. Eh, les voy a compartir, permítanme, un PowerPoint. Muy bien. Ahora, si nosotros estamos hablando de reformas laborales en este nuevo gobierno, necesariamente vamos a hablar del decreto 70/2023. Vamos a hacer, a ver, este decreto es del 20 de diciembre del 2023, o sea, estimo que todos hemos escuchado por lo menos alguna vez hablar de esto. Hay dos datos importantes. Fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre del año pasado y entró en vigencia el 29 de diciembre. En este punto había dudas, incluso periodísticamente llegaron a mencionar diferentes fechas. La realidad que en general los propios decretos establece la entrada en vigencia. No sucedió esto en este caso, por lo cual se aplica la norma que dice que entra en vigencia a los 8 días de la publicación en el boletín, lo que me da el 29 de diciembre. Si hablamos de la parte laboral, tenemos que hablar del título cuarto, que se refiere a toda la parte de trabajo y que trajo derogaciones de normas, modificaciones de normas y también que puso en una norma lo que jurisprudencial, en algunos casos, jurisprudencialmente había sido aceptado, pero se aplicaba solamente por un criterio jurisprudencial y no porque esté regulado. Bueno, para hablar del decreto, primero tenemos que hablar un poquito qué pasó con este decreto.
fue ampliamente impugnado, y si hablamos de impugnaciones tenemos que hablar el de la CGT con el PEN sobre la acción de amparo. Voy a hacer un poquito de breve historia para ubicarnos. El 27 de diciembre del año pasado fue asumida la competencia por el Juzgado Nacional acá de Trabajo 69, que asumió la competencia. El amparo fue iniciado para que se decrete la inconstitucionalidad del decreto solo en la parte del título 4. Esto quiero que quede claro. El título 4 que se refiere a toda la parte laboral. Y aparte venía con una medida cautelar para que, hasta que haya sentencia definitiva, se suspenda la aplicación de este título 4. Estamos diciendo 27 de diciembre. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que entró en vigencia el 29 de diciembre este decreto? Por lo cual, en primera instancia, la jueza lo que hizo es rechazar la medida cautelar justamente porque dijo, mire señores, todavía el decreto no está en vigencia. Esta resolución o esta sentencia fue apelada por la CGT y es así cuando ya en feria, en enero es un mes donde los tribunales están cerrados, pero siempre hay un juzgado de feria que atiende las urgencias. En este caso, el 3 de enero pasa a la Cámara y la Cámara dicta una resolución el que revoca, o sea, deja sin efecto la decisión de primera instancia en cuanto a la medida cautelar y suspende los efectos de la aplicación de este DNU hasta que hubiese sentencia definitiva. Ahora, esta medida cautelar fue recurrida por el PEN y eso sigue su trámite. Pero más allá de eso, ya el 24 de enero de este año hubo sentencia de primera instancia. ¿Y qué pasó con esa sentencia? En esa sentencia se dispuso que se hizo lugar parcialmente a la demanda, a la acción de amparo, ya que entendió el juez que la CGT solo tenía legitimación para el derecho colectivo y no para el derecho individual. ¿Qué quiere decir esto? Individual se refiere a cada uno de los individuos porque se consideraba en la sentencia que cada uno de los individuos iba a tener que impugnar el decreto en forma individual y no a través de una acción colectiva como estaba haciendo la CGT. Obviamente, ¿qué pasó? Esta sentencia fue apelada por la CGT, entonces pasa a la sala de feria, a la Cámara, a la sala que intervino en la feria de enero de este año, y con fecha 30 de enero del 2024, la sala dispuso que modificaba esta sentencia, hacía lugar al amparo, y hay varios puntos muy importantes. Primero, le dio la legitimación a la CGT para actuar en forma colectiva y también individual. Primer punto muy importante, que esto se dio, que consecuentemente de esto decretó la inconstitucionalidad del decreto. Obviamente, cuando yo hablo de esto me refiero al título 4, solo a la parte laboral. Y ordenó la inscripción de la acción en el Registro Público de Procesos Colectivos. ¿Qué implicó esto? Que hoy el decreto no está en vigencia. ¿Y a quién abarca el decreto? Abarca a todos, absolutamente a todos, porque entendió que la CGT tenía legitimación de carácter o dentro del derecho individual y no solamente el colectivo. Obviamente, el Poder Ejecutivo, el 14 de febrero, interpuso un recurso extraordinario. Lo que pasa, y no quiero entrar en tecnicismos, este recurso extraordinario se corre traslado, o sea, se le notifica a la CGT contesta y la sala tiene que decidir si abre o no la instancia del recurso extraordinario. En este punto quiero aclarar que no todo llega a la Corte no es una tercera instancia, pero en relación a la materia que estamos hablando, es más que probable,
que se abra la instancia ante la Corte y la Corte tenga que decidir. Ahora, ¿qué puede decidir la Corte? La Corte puede decir ratificar, confirmar la sentencia de segunda instancia que dispuso la inconstitucionalidad del decreto, o bien, si, o sea, no la confirma, puede decir que, o sea, el decreto, o sea, es válido y referirse al fondo. ¿Qué significa esto del fondo? La realidad es que la sentencia de segunda instancia, ¿por qué motivo decretó la inconstitucionalidad de este título cuarto? Porque indicó que se había violado el artículo 99 de la Constitución Nacional. Referido a estos, a los decretos de necesidad de urgencia, indicó que no ve configurado ni la necesidad ni la urgencia para el dictado de un decreto, insisto, cuando hablo de esto me refiero nada más que a la parte laboral, porque es la impugnada, de estas características. Entonces, que esto tendría que haber, como que el Poder Ejecutivo no estaba facultado porque no había necesidad ni urgencia. Y esto viola el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. O sea que se refirió a la forma, no entró a analizar cada uno de los artículos que componen este título, los 44 artículos que componen este título cuarto, no los pasó a analizar, simplemente por una cuestión de forma, facultades del Poder Ejecutivo para poder dictar este tipo de decretos, dijo, no, o sea, y por eso decretó la inconstitucionalidad. Por lo cual, la Corte tiene que referirse respecto de dos cosas. Primero, si estaba habilitado el Poder Ejecutivo para dictar este tipo de decretos y para el caso que así lo considere, se va a tratar el fondo. La Corte puede hacer dos cosas en este punto, ya sea tratar la misma Corte directamente al fondo o remitir el expediente a segunda instancia para que se expida. Vale decir, no quiero marearlos mucho, pero, o sea, nos queda un camino. Hoy el decreto no está en vigencia en absoluto, abarca a todas las personas y justamente porque se lo inscribió en la acción, o sea, se inscribió en el registro público de procesos colectivos. Tal es así que recientemente hay otro amparo iniciado por la Asociación Bancaria contra el PEN, prácticamente en idénticos términos, impugnando el decreto, etcétera, etcétera, pidiendo su constitucionalidad, etcétera, etcétera. Esto es más reciente que el de la CGT. El juzgado sorteado fue el Juzgado Nacional del Trabajo 32 y se inhibió de entender y lo remite al juzgado 69. El juzgado 69 es el juzgado de origen donde tramita el expediente de la CGT. ¿Y por qué? Porque dice, pero hay un juez que ya está interviniendo, que reconoció el proceso colectivo, la legitimación de la CGT para impugnar las normas, ya sea desde el punto de vista colectivo como individual, y ordenó la inscripción. Entonces, si yo entiendo, voy a poder dar lugar a sentencias totalmente contradictorias. Entonces, se inhibe a entender y lo remite al juzgado 69, que es el de origen del expediente de la CGT. Vuelvo a decir, hoy el expediente no está vigente, el decreto no está vigente y abarca a todas las personas. Ahora bien, si la Corte decide decretar la constitucionalidad del decreto y que no viola ninguna norma, que no viola ningún derecho, que es absolutamente válido desde todo punto de vista, el decreto pasa a tener vigencia. A ver, quise no entrar demasiado tecnicismo, pero tratar de explicarles en qué, porque a veces me preguntan y me llaman, pero Gabriela, clientes, ¿no? Me dicen, ¿está vigente? ¿Por qué no puedo aplicar esto? Si está el decreto. No, hoy todavía no está vigente. ¿Por qué? Estuvo vigente poquísimos días, porque entre la medida cautelar y la sentencia
no sé, escasos 2, 3 días estuvo vigente el decreto. Ahora, ¿qué dice el decreto? Y eso lo vamos a empezar a analizar un poquito. Yo toqué los puntos que me parecieron más trascendentes, que son varios. Vuelvo a decir, deroga leyes, modifica normas, introduce nuevos conceptos, e inclusive aquellos que jurisprudencialmente se aplicaban en la práctica. La registración del contrato dice que debe ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos. Los medios electrónicos están muchas veces muy presentes en este título, inclusive con los recibos y demás, o sea que tiende mucho a esto. Obviamente, todo esto está sujeto a reglamentación. Otro cambio bastante interesante y muy importante, te diría, es la presunción de existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de un servicio presume la existencia de la relación laboral, salvo por el contrario. Esto siempre fue así. Pero no se aplica a contrataciones de obras, de servicios profesionales y de oficios si se emiten recibo factura o se pague mediante sistemas bancarios. Esto es absolutamente novedoso. Hace años que dentro de los tribunales está este tipo de planteos. No porque, a ver, en el caso de los profesionales, no porque un profesional no pueda trabajar en relación de dependencia, pero a ver, si yo tengo un cliente, yo no soy monotributista, pero supongamos que soy monotributista, y tengo un cliente que yo le facturo todos los meses lo mismo, porque tengo un abono, por ejemplo. ¿Eso quiere decir que hay relación de dependencia? No. Porque muchas veces ser monotributista, profesional, facturas consecutivas y demostrar que yo estuve, ¿verdad? Era igual a relación laboral en negro. Entonces, esto es muy novedoso. Después dice, el trabajador podrá denunciar la falta de registración ante la autoridad de aplicación y en el caso, si hay un juicio y se hace sentencia firme y se determina claramente la existencia de una relación en negro, esto tiene que ser comunicado en los 10 días a la FIP. La FIP va a determinar la deuda, si hubiere, porque se van a poder reducir ciertos componentes que hoy no se pueden hacer, y se le va a dar un plan de facilidades con intereses menos graves o menos importantes que lo hay en la actualidad. Esto también es importante, y más por lo que vamos a decir seguidamente, que se derogaron todas las leyes que establecían multas por deficiencia en la registración laboral. Entonces, esto cambia mucho el panorama en materia laboral. Otro punto muy importante es esto, la intermediación. Y se indica que los trabajadores sean empleados directos de quien lo registren sin perjuicio de haberse contratado para trabajar para otra empresa, para un tercero, estas personas van a ser responsables solidarios, pero no, muchas veces me ha sucedido que frente a situaciones así, el empleado también intima a la empresa principal que contrata los servicios de otra, como empresa, como empleadora. Esto echa luz sobre eso. Inclusive incluye la facultad del trabajador de pedirle a ese empleador, al principal, que le retenga del contratista la suma de dinero que no le han cumplido, obligaciones laborales o indemnizaciones, e incluso la facultad del principal de retener. A ver, yo muchas veces participo en contratos entre diferentes empresas, por ejemplo, una empresa que contrata a otra, por ejemplo, por un servicio de limpieza. Y una discusión muy importante, y generalmente se dan en el 90% de los casos, es si vos tenés facultades o no para retenerme, etcétera, etcétera. Y esto viene a dar un poquito de luz acerca de eso, incluso, y principalmente determinar, quién lo contrató, quién, la empresa o persona que registró esa relación laboral es el empleador principal. Bueno, esto se deroga la obligatoriedad del carácter bancario de las cuentas sueldos, ya van a dejar de existir esto, se puede acreditar en otras instituciones oficiales, por ejemplo, podría ser Mercado Pago.
Esto sí es muy importante, la retención al salario, que tiene que ver con conformidad al trabajador. Este decreto establece que para terminar las retenciones al salario debe realizarse previa conformidad del trabajador. Esto afecta, más que nada se refiere a las cuotas solidarias que cobran los sindicatos, afiliados y no afiliados, y que esto creo que un poco tiende a desfinanciar a los sindicatos. Y es un avance porque, o sea, el trabajador puede decir, yo quiero o no quiero hacer el aporte. Un punto que se escuchó mucho es la extensión del periodo de prueba. Con voces a favor, voces en contra. El tema es, hoy es el periodo de prueba, son de 3 meses, con ese decreto se extienden a 8. Y el resto es prácticamente lo mismo, porque está la obligación de preavisar. Si no se preavisa, debo una indemnización correspondiente a 15 días de preaviso. Y, obviamente, como o sea, está vigente hoy, si uno despide dentro del periodo de prueba, no hay ninguna, no hay obligación de pagos de indemnizaciones. Por favor, acá voy a hacer una acotación muy importante. Porque me pasa muchísimo con mis clientes. Si el periodo de prueba vence el 22 de febrero y yo mando, el empleador manda la carta de notificación el 21, no le va a llegar el 22. Y le va a llegar el 23, el 24 con suerte. Por lo cual, cuando le llegue, se ha convertido en un contrato de tiempo indeterminado y entonces el empleador va a tener que pagar indemnización. ¿Por qué pasa esto? Porque la comunicación es recepticia. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega al ámbito de conocimiento del trabajador, ahí es cuando se extingue el vínculo. Entonces, perdóneme, hago esta acotación porque me es una pregunta y un error muy frecuente en los clientes. Licencia por embarazo. Esto sí, o sea, ¿cómo es con la ley de contrato de trabajo? Son 45, la licencia son 45 días antes y 45 días después del parto. En general, la realidad es que muchas mujeres querían trabajar hasta lo último para poder gozar de toda la licencia después con sus bebés. Entonces, esto viene a reflejar un poco lo que se hacía en la práctica, por lo cual el decreto dice que la mujer trabajadora podrá, como mínimo, tener 10 días anteriores al parto. Y el resto de la licencia, o sea, si son 10 días, 80 licencias después del parto. O sea, esto es un poco más de lo que pasaba en la práctica. Esto sí que es novedoso. Establece nuevas causales de despido con causa. Y dice que en caso de bloqueos o toma de establecimiento, se presume que existe injuria grave, o sea, que esto amerita el despido, cuando la medida de acción directa, ¿qué hace? Afecta la libertad de trabajo de que no adhieren a la medida mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Primero, se impide o obstruya total o parcialmente el ingreso o el egreso a las personas o cosas al establecimiento. 3. Se ocasiona daños a personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento o se los retenga indebidamente. Obviamente, el artículo aclara que hay que, o sea, intimarlo previamente al trabajador para que te ponga la actitud, y si no, esto puede ser posible de considerarlo despedido por su exclusiva culpa. Esto es súper novedoso. ¿Por qué? Porque en realidad hay 3 condiciones básicas para que un despido con causa sea procedente. Primero, proporcionalidad. Segundo, contemporaneidad. Y tercero, que por la misma inconducta o por la misma falta no se sancione de 2 maneras diferentes. ¿Qué significa contemporaneidad? Que si un trabajador comete un error o comete una inconducta hace 3 meses, yo no lo puedo despedir hoy.
porque lo consentí. Proporcionalidad, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tengo un trabajador brillante que trabaja, no sé, hace 3 años para el empleador. Si llegó tarde un día, al día siguiente no lo puedo despedir porque no es proporcional. Ahora, si ustedes ven, es clarísimo el último de los 3 requisitos, que no se puede sancionar 2 veces por la misma causa, es clarísimo, la contemporaneidad es clarísima, pero no lo es la proporcionalidad. ¿Por qué no lo es la proporcionalidad? Porque es un criterio muy subjetivo del juez. Si bien hay ciertos criterios, es un aspecto muy subjetivo. Fíjense que a mí me ha pasado que de repente me llamó un cliente, me dice que se dedicaba a la gastronomía, y tenía un empleado que había dejado toda la comida fuera había perdido el frío, y esa comida iba a un colegio. Me dice, yo lo tengo que despedir. Y se despidió. Aparte, el empleado había ocultado que había lo hecho. O sea, era un desastre si toda esa comida iba al colegio. En el expediente judicial, el juez dijo, señores, ustedes probaron todo lo que dijeron. O sea, que dejó la comida fuera del refrigerador, que había mentido, pero no es proporcional el despido. Tenía que haber llegado con una sanción previa. Cuestionable. Ahora, en este caso, ya están dadas las causales. Las ha enumerado expresamente. Entonces, no hay ese criterio de si es causa suficiente o no. O sea, ya dice, se presume que es injuria grave. Entonces, esto soluciona muchos diferentes problemas que se han dado en nuestro país por este tipo de conductas de los empleados. Asimismo, el mismo decreto lo que hace es prohibir estas conductas. Las prohíbe, quedan prohibidas y detalla las mismas conductas. Y si, a ver, y claramente, si son producto de una medida de acción sindical, el sindicato puede ser sancionado, más allá de todas las responsabilidades civiles, penales que le puedan caber. O sea, hizo, con relación a esto, el decreto fue, o sea, no solamente determinó, estos son causales de despido, sino que estas conductas son prohibidas y aparte voy a sancionar al sindicato. Otra, y esto creo que nos va a interesar mucho, otra cosa que hace el decreto es modificar la base de cálculo de la indemnización. A ver, hoy el artículo 245, ¿qué es lo que establece? El artículo 245, en caso de despido, es un sueldo por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. Clarísimo. Ahora, ¿cuál es el sueldo? Venimos discutiendo hace años en tribunales que este sueldo es el que dice recibo, más la cochera que le doy al empleado, más el auto que le doy al empleado, más los vales, más el celular que le doy, más el bono. Pero escúchame, si yo el bono es un bono extraordinario que yo puedo dar o no dar, o sea, está sometido a un cumplimiento de objetivos, o sea, que inclusive es graduado porque puede ser de 0 a un sueldo, 2 sueldos, o sea, innumerable cantidad de fallos refiriéndose a este tema. ¿Qué es lo que dice el decreto? Dice, la base de cálculo excluye el SAC, concepto de pago semestral y anual, también el pago de celular, vales alimentarios y bonos anuales. Directamente echa luz a una cantidad impresionante de discusiones que estamos viniendo durante 2 años. Evidentemente, debo decirlo, los tribunales eran más proclive a considerar que todos estos, no el SAC, pero vale, celular, ¿no? Formaban parte de la prepaga que se le paga aparte, formaban parte de la base para el cálculo de la indemnización. Después se establece para que trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, se toma el promedio de los 6 meses y del año si es más favorable al trabajador, y
la base del cálculo, en caso de aplicarse un tope indemnizatorio, no podrá ser inferior al 67% del importe correspondiente al sueldo. Esta última parte ya estaba jurisprudencialmente admitida. Es un fallo Bisotti que dice que a partir del 33%, si se me reduce un 33%, es confiscatorio. Entonces, ¿y qué es el tope? Discúlpenme, usted me tiene que decir, ¿qué es el tope? El tope, esto aplica a los salarios más altos, es un promedio de las remuneraciones de la escala salarial de cada sindicato. Por ejemplo, yo acá tengo el Sindicato de Comercio al 1 de diciembre del 2023, el tope indemnizatorio era de 1.325.000. O sea, por ejemplo, para un salario, tenemos que ir a un salario de arriba de los 2 millones prácticamente, porque, a ver, 2 millones, el 67% es 1.340.000, entonces, en vez de aplicarse 1.325.000, directamente se aplica 1.340.000, porque más sería confiscatorio. Pero esto ya estaba, era unánime, se pactaba de esta manera y no había, o sea, refleja un criterio jurisprudencial. Otro cambio es, mediante convenio colectivo, las partes podrán sustituir el régimen indemnizatorio. Esto es terriblemente importante. O sea, el que yo mencioné recién, por un fondo o sistema de cese laboral, que está, o sea, el costo está a cargo, en un 100% a cargo del empleador, un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración. Quiero decirles que esto incrementa los costos mensuales, pero en este caso no hay indemnización. Esto es un sistema que utiliza el WOCRA, la construcción. O sea, en la construcción, durante el primer año se le retiene, o sea, el empleador paga el 12% y después del año un 8%. Obviamente que en todos estos casos hay multas si el empleador no lo paga. Hay sanciones también si el empleador no lo paga, pero lo que pasa es que, extinguido el vínculo, el trabajador de la construcción va con su libreta y cobra su fondo de cese laboral. Miren qué detalle. En la UOCRA, ¿quién maneja este fondo? El IERIC. Lo maneja el IERIC. O sea, los empleadores depositan todos los meses en el IERIC el porcentaje correspondiente de la gente que tiene a su cargo. Ahora, esto va a pasar a ser manejado por el sindicato. De hecho, el sindicato del comercio lo vio con buenos ojos esto, porque pasarían a utilizar, a tener una masa de dinero que hoy no cuenta. Otra modificación es el caso de reingreso del trabajador. Ustedes saben que un trabajador puede trabajar en más de un periodo. Por ejemplo, trabaja del 1998 al 2000, y después trabaja del 2020 al 2023. Y yo en el 2023 lo despido. El empleador lo despide. Entonces, la ley dice que le tenemos que pagar por todo el periodo trabajado, el periodo 1 y el periodo 2. Ahora, si yo, como consecuencia de la extinción del vínculo, el periodo 1, le pagué, dice que esto puede ser deducible. Pero, ¿qué nos pasa? En eso estamos de acuerdo y eso es tanto en la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, como en el decreto estamos de acuerdo, no cambian nada. Ahora, pero en la Ley de Contrato de Trabajo no hay forma, o sea, este importe que yo le pagué en el 2000 no es actualizable. Esto es inviable en cualquier país, y más en uno nuestro, con la inflación galopante que hemos tenido en diferentes etapas. Entonces, lo que trae aparejado el decreto es que dice justamente que se va a deducir las indemnizaciones ya pagadas y que se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Por IPC más el 3%. Pero aclara que la indemnización del trabajador no puede ser inferior a lo que hubiese correspondido recibir por el último periodo. A ver, volviendo a nuestro ejemplo, si ingresó en el 2020 y salió en el 2023, son 3 años, 3 periodos. Si ganaba 300.000 pesos por mes,
una suma, una cuenta muy rápida, o sea, quiere decir no puede ser inferior a 900.000 pesos. A ver, espero no ir muy rápido, pero quiero tratar de introducirle la mayor cantidad de conceptos o modificaciones posibles. A ver, hubo también un cambio muy importante en lo que es el despido discriminatorio. En el despido discriminatorio, hoy en día, está la posibilidad de reingreso del trabajador. Lo primero que dice es, el despido dispuesto extingue la relación laboral. ¿Qué hace? Elimina el derecho de incorporación del trabajador. Después establece cuáles son los casos de despido discriminatorio. Por motivo de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, opinión política o gremial. Parece que los determina. Esto es discriminación. Y ahí, o sea, trae otro punto más que establece cuál puede llegar a ser la indemnización. ¿Por qué? Me ha pasado, un juez de primera instancia me estableció una indemnización de 18 meses porque entendió un despido discriminatorio. ¿Por qué 18 meses? Nadie lo puede explicar. Obviamente está apelado y está en la Cámara. Ahora, el decreto lo que hace es, dice, la indemnización agravada por estos casos, por el despido discriminatorio, o sea, es del 50% de la indemnización por antigüedad. Ya dijimos, un salario por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. En ciertos casos muy graves y a ponderación del juez puede ser aumentado el 100%, pero nada más que eso. Y otro tema muy importante con el despido discriminatorio es que hoy con el criterio jurisprudencial, el que tiene que demostrar que no hubo discriminación es el empleador. Nada más complicado a veces que demostrar un hecho negativo. Ahora invirtió la carga de la prueba y dice, no, la prueba del acto discriminatorio es a cargo de quien lo invoca. Obviamente, quien lo invoca va a ser el trabajador. Otro punto muy importante es la modificación de la tasa de interés aplicada a los créditos laborables adeudados. Hoy, a ver, en este punto le voy a decir cuál es la realidad de hoy. Hay un acta, el acta 2764, que se unieron las cámaras del Foro Laboral en Nación nada más, y establecieron, o sea, siempre son muy avanzados en eso, siempre o sea, el Fuero Nacional Laboral tiene la tasa de interés más alta de todos los fueros, incluso de Provincia de Buenos Aires. Y establecieron, o sea, había una actualización más o menos equiparable con inflación, recuerdo que esto es 2022, y dijeron, no, vamos a poner eso y aparte se debe capitalizar al momento de la traba de la litis. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, una persona, un trabajador, inicia una demanda contra varias demandadas, varias empresas o personas. Una vez que se notificó a todas esas personas la demanda, eso se llama traba de litis. Ahí el importe, con más los intereses, se capitaliza. Y a partir de ahí se capitaliza anualmente. Perdónenme, es un disparate. ¿Por qué? Porque lleva al absurdo. Miren, yo el otro día estaba sacando una liquidación, un importe adeudado de 300.000 pesos al febrero del 2020, hoy es igual a 5.146.593. La realidad, aunque yo aplique la inflación, no me da eso. Entonces, esta tasa de interés está siendo muy cuestionada. Hay algunas salas que lo han morigerado un poco. De hecho, hay ya planteos en la Corte y hay planteos realizados por diferentes sectores empresarios, por Colegio Público de Abogados, por diferentes entidades, porque esto no es razonable. Yo entiendo que, o sea, todo tiene que ser razonable para una parte, para otra. Claramente a veces hay un beneficio a favor de los trabajadores, que se entiende que es la parte más
más, que está en más desequilibrio, pero pareciera que esto, el desequilibrio lo lleva para el otro lado. Por eso el decreto dice que se limita, o sea, limita la tasa de interés. ¿A qué? Al monto histórico autorizado por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual. También hay un artículo de este decreto que establece que el pago en cuotas, hasta en 12 cuotas, para las personas humanas y con una tasa de interés también que es igual, el IPC más el 3% anual. Estoy mirando porque no me quiero exceder y quiero llegar a más o menos darle un pantallazo de todas las cositas que están siendo modificadas. Como yo les dije antes, se derogan todas las multas por falta de eficiencia de registración laboral correcta, la 24013, la 25013, la 25323. O sea, las 24013, la realidad es una, o sea, hoy cómo es. O sea, un trabajador que cree con derechos porque su relación laboral no está correcta e inscripta, intima al empleador a que se registre de acuerdo a los correctos datos que tiene que transcribir en la carta de documento, intima a regularizar. En el 90% de los casos la respuesta es no, mire, el empleador contesta la relación está correctamente inscripta y esto termina un despido. Entonces, las multas son tan altas que hasta son más, o sea, el importe de las multas es mayor al del reclamo. Después la 25013 es una presunción de conducta temeraria y maliciosa que puede implicar una multa si pago la indemnización fuera de término, y la 25323 también eran otras multas que me llevaba al doble los conceptos indemnizatorios, pero a diferencia de la 24013, la relación laboral no estaba vigente. Una cosa es que las multas, cuando yo pido que se me intime, o como el trabajador pide, se intime a regular la relación laboral, está vigente la relación. Estas multas son más altas que cuando la multa no está vigente, cuando la relación laboral no está vigente. Todas estas multas con el decreto 70 se fueron. También se elimina la multa por falta de certificados de trabajo. Hoy, o sea, se considera el decreto que se implementará un sistema virtual estatal de carga, donde al subirlo al sistema ya te tiene por cumplida obligación. También se la tiene por cumplida si toda la información del sistema se encuentra actualizada y disponible para el trabajador a través de la web de organismos sociales. Hoy la realidad que es mucho más complicado, hay que sacar los certificados y si yo no lo hago en tiempo y forma puedo tener una multa de 3 sueldos. Después está la suspensión de la ultractividad de los convenios colectivos. No se prorroga automáticamente los convenios colectivos, salvo las partes que se refieren a las condiciones de trabajo. Y subsisten hasta las normas subsisten las normas de condiciones de trabajo y hasta que entre en vigencia un nuevo o se prorrogue el convenio. Este también es muy interesante, las asambleas. No sé si ustedes todos tienen delegados o son empleadores o empleados, pero se establece que las asambleas que realicen los delegados o las comisiones internas deben ser realizadas sin perjudicar las actividades normales de la empresa. Esto es muy importante porque en general voy a hacer la asamblea tal día, a las 2 de la tarde, paro toda la actividad y muchas veces perjudica mucho. Se deroga el estatuto del viajante de comercio, es un estatuto muy complicado, con muchas multas, con muchas cuestiones administrativas, porque hay que llevar diferentes libros, se deroga. También parte del contrato de teletrabajo se deroga, o se modifica más que se deroga. O sea, por ejemplo, las personas que tengan cuidados de personas, lo que tienen que hacer, coordinar con el empleador cuándo la van a hacer y, en su caso, se utilizan parte de sus horarios de trabajo para realizar estas tareas, tendrán que compensarlas. Estas dos cosas no estaban previstas en la ley de teletrabajo. Y dice aparte que cuando el empleador paga una suma relativa para cubrir estos gastos de tareas de cuidado, no hay ningún tipo de compensación legal.
Reversibilidad, ¿qué quiere decir? Reversibilidad era el hecho, si yo soy un trabajador presencial y opté por pasar a teletrabajo, de acuerdo a la norma vigente hoy, tenía la alternativa de volver a la presencialidad y le pedía a mi empleador que me vuelva, y quizás el empleador ya o tenía el cupo de presencialidad cubierto, o muchas veces durante la vigencia de la pandemia, muchos empleadores dejaron de tener oficinas. Me dice, pero no tengo más oficina. Entonces, lo que viene a hacer el decreto es dejar sin efecto esta obligación del empleador ante el pedido justamente del trabajador de la reversibilidad. Y esto se arregla por un acuerdo entre partes. Esto es muy importante, dice, o sea, se podrá contar con hasta 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. Dice, el mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista un vínculo de dependencia entre ellos. O sea, cada persona puede tener 5 trabajadores independientes. Y no hay relación de dependencia entre uno y otros. Esto es muy importante. Y algo que se habló mucho es el límite al derecho de huelga. Para esto, lo que hace el decreto son 2 clasificaciones de los servicios: servicios esenciales y servicios de importancia trascendental. En el primero de los casos, en el caso de servicios esenciales, se impone a las partes una cobertura por lo menos del 75% de la prestación normal. Y en el caso de servicios de trascendentales es del 50%. Y hace un detalle de los servicios esenciales, que yo entonces los puse acá, y también de los servicios trascendentales. Y aparte dice el decreto que se va a haber una comisión formada por 5 personas con solvencia en las diferentes áreas, derecho con trabajo, constitucional, etcétera, etcétera, para determinar si hay servicios que no están enumerados acá y que tienen que ser considerados de una u otra forma. Y no, o sea, se deroga el artículo 50 de la Ley de Servicio Doméstico, que establece para el caso de que una persona regida por esta norma no esté inscrita correctamente, se le correspondería una multa del doble de la indemnización por despido. A ver, yo en pocas palabras quise decirles, a ver, hoy no está vigente el decreto 70. Todavía nos queda un tramo por recorrer. Falta la Corte Suprema, sin perjuicio de lo cual, según algunos rum de allegados y demás, y creo que también esto trascendió de manera periodística, hay versiones de que el Poder Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley al Congreso para tratar todo un proyecto de ley con idénticos términos a lo establecido en materia laboral en este decreto. Espero a ver si... Hola. Espero haber sido lo más clara posible y puedo abrir para las preguntas. Déjeme que Sí, dejo de Gabriela, compartir. acá estoy. Acá estuve anotando algunas consultas. En realidad, algunas no están vinculadas. Si querés dejar de compartir pantalla, Sí, sí, voy a dejar de compartir. Estaba buscando justamente ahí está. para dejar de compartir. Buenísimo. Algunas en realidad que no tienen directamente que ver con el decreto, por ahí las dejo para más adelante si tenemos tiempo. Voy a hacerte las que me hicieron que son específicamente del decreto. Con respecto a la cuota sindical, cuando hablaste de la cuota sindical, ¿te referís, esto lo pregunta Denise, al aporte obligatorio que hoy existe o a la cuota sindical por afiliación que hoy ya es elección del trabajador? Claro, o sea, es la cuota extraordinaria, o sea, a eso se refiere, y por eso lo que yo digo es que esto es una forma, o sea, una forma de decir de darle esta posibilidad al trabajador de no querer hacer este aporte y en cierta forma de desfinanciar al sindicato, pero perdón,
desfinancian al sindicato y por otro lado le dan, si se llega a aceptar o sea, dejar de lado la metodología de extinción del vínculo con el 245 y pago de indemnizaciones ir a este fondo de cese laboral, la cantidad de plata que van a manejar los sindicatos. Ok, gracias. Vamos con otra. La voy a leer textual porque es un poquito larga. Entiendo que un empleador puede tener un empleado en negro y si éste denuncia a la FIP daría un plan de pago de una manera más fácil que la actual. O sea, ¿esto estaría fomentando el trabajo en negro o entendí mal? No. No es que está fomentando el trabajo en negro. Lo que dice, o lo que está intentando hacer es que no haya multas tan onerosas y, o sea, va a haber una intimación al trabajador, al empleador para que regularice la situación laboral. Si no lo hace, el empleado se va a considerar despedido, va a iniciar un juicio y si hay sentencia firme, esto va a pasar a la FIP y la FIP le va a determinar la deuda, pero lo que le van a dar es una facilidad de pago. O sea, Ok, no creo que esté estimulando las relaciones en negro, sino que creo que hoy, eh, o sea, los empleadores pagan un 50% más arriba prácticamente con todos los aportes y contribuciones que se tienen que hacer. Entonces, a veces eso también lo que hace es estimular un poco las relaciones en negro o la no contratación directamente, claro, claro. directamente. Claro, en algún punto Entonces, por ahí lo que se fomenta es la contratación porque facilita después el pago, por ejemplo, en cuotas. sí, a ver, no quiere decir que digo, estoy fomentando que me paguen en negro. O No, sea, no, por eso. pero, o sea, lo que creo que está yendo a fomentar un poco este empleo, o sea, que los trabajadores, que los empleadores tienen que, o sea, el costo laboral es muy alto, entonces, digamos, en algún lado aminorizan el impacto. Yo creo eso, o sea, no creo que estén fomentando porque o sea, nadie va a querer fomentar el trabajo negro. Perfecto. Gabriela, vamos De con hecho, por otra. ejemplo, el hecho que se pueda tener 5 trabajadores independientes, también creo que hace lo mismo. Claro, a la posibilidad de contratación, o sea, fomentar el empleo genuino, digamos. Exactamente, sí. Bien, vamos con otra. Cuando entre en vigencia, desde ahí las altas posteriores va a aplicar este decreto y los empleados anteriores Qué buena pregunta. la hizo Guillermo. Guillermo, te felicito porque creo que es algo que todos nos preguntamos. No, pero la realidad es, a ver, mientras que no estuvo vigente, no estuvo vigente. Este, Nosotros los abogados estamos acostumbrados a vivir dos realidades, porque muchas veces, inclusive dentro del fuero laboral, nos han decretado la inconstitucionalidad de millones de normas, la de accidentes de trabajo hace muchos años atrás y demás. Entonces, si te decreta si se dispone, si la Corte, pongamos, supone que el decreto es constitucional en todas sus formas, es foja cero y se va, o sea, y se va a trabajar, o sea, y va a regir, pero obviamente hubo un periodo que no regió. Entonces, Claro, por es eso igual yo digo que que vamos a vivir en dos realidades. igual que cuando cambió la ley de divorcio, que eran los que se habían casado hasta tal fecha, se divorciaban de una manera y los que se habían casado después se Por divorciaban eso más yo digo que fácil. los abogados estamos acostumbrados a vivir en dos realidades. Claro. Bueno, vamos con otra que en realidad no es una pregunta, es un comentario que dice, no les conviene a los empleadores ese sistema de aportes en lugar de la indemnización, ya que no todos los trabajadores son despedidos y sin embargo estarían aportando por todos. Sí, es una opción, es una opción. Yo estuve haciendo algunos números y nada, pero es muy razonable lo que está diciendo, porque, a ver, Y no todo termina en una extinción del vínculo o sea, con un despido, no esa cosa, pero a veces, muchas veces, lo que nos pasa a nosotros es que hay una figura que se llama extinción por mutuo acuerdo.
o los retiros voluntarios. Entonces, muchas veces, aun cuando hay una renuncia, no sé qué, eso no quiere decir que no hubo una negociación entre el empleado y el empleador, y digamos, dejaría un poco de lado esa cuestión. Con Sí, la respecto. pregunta, la pregunta posterior justamente tiene que ver con esto que decís, Gaby, qué pasa con ese fondo de cese en caso de renuncia. A ver, la realidad es que esto está sujeto a reglamentación, porque fíjense que lo dice en un párrafo, pero la realidad es que siempre se cobra, casi siempre se cobra, pero hay que ver lo que diría la reglamentación al respecto. Hay un montón de cuestiones, o sea, si uno va al estatuto de la UOCRA, hay un montón de situaciones en las cuales se ven reflejadas un montón de cuestiones, pero bueno, ahí ya tenemos una ley que ya lo va estipulando. Acá le faltaría un poco de reglamentación para ver estas diferentes opciones, para ver, a ver, ¿y qué pasa si se muere? ¿Y qué pasa? A ver, hay un montón de Claro, cuestiones que, o sea, no están reglamentadas, y creo que de avanzar con ese sistema se tendría que avanzar reviendo todas las opciones que hoy no están. perfecto. Antes de seguir con una o dos más, porque ya estamos sobre la hora, les cuento a todos que mañana les estaremos enviando al mail que ustedes cargaron esta grabación. La van a tener habilitada 2, 3 días para que la puedan volver a ver, para que la puedan repasar, porque es muchísima información. No sé, Gaby, cómo haces para tener todo eso en la cabeza, la verdad. Así que bueno, les vamos a estar enviando el link para que la puedan volver a ver. Y recuerden también que en unos 15 a 20 días, ya les vamos a mandar también la información, vamos a tener la charla con Horacio Cardoso sobre lo mismo, el DNU, pero de la parte tributaria y fiscal. Vamos con otra pregunta que se repitió, que tiene un poco que ver con qué pasa si alguien está contratado hace 10 años, está trabajando hace 10 años y lo despiden en el medio. ¿Qué ley se toma? Si lo despiden hoy, es la ley de contrato de trabajo. Es la ley que va. Y si entra en vigencia el decreto y lo A ver, despiden, la realidad es esto. Vamos a vivir dos realidades también, probablemente. Y, o sea, yo leí recién, o sea, sí, este cambio de régimen no es que va a cambiar mañana. Tiene que haber un convenio con convenciones colectivas, con los sindicatos. O sea, no es que, o sea, sale el decreto y automáticamente al otro día ya no tenemos más las indemnizaciones. No es así, ¿eh? No es así, para nada. ok. Tiene que haber previo acuerdos, o sea, previo los acuerdos con los sindicatos. La última, Gaby, y cerramos acá. No me queda claro lo de la derogación de multas por falta de registración. ¿Esto significa que da lo mismo registrar o no? Con este planteo nadie va a querer registrar si da lo mismo. No, no, o sea, hoy aparte, si uno está mal registrado, ya sea por la fecha o por el salario, o está totalmente en negro, tiene la opción, supongamos que estuviese el decreto vigente, ¿no? Tiene la opción de intimar. Si no lo registran correctamente, se puede considerar despedido, va a tener todos los juicios, se acredita que estaba mal registrado, le van a pagar. Lo que no le van a pagar son multas. Ok, perfecto, O sea, esa es la clarísimo. diferencia. Se derogan no todo el sistema esto, sino la existencia de multas. Ahora, las multas, o sea, no estuvieron toda la vida, fueron, o sea, tendrán un par de décadas, pero no es que estuvieron toda la vida vigente. Este, pero o sea, va a tener derecho a la indemnización por antigüedad, al preaviso, a integración del despido, o sea, todo lo que dicen las indemnizaciones, pero no a las multas, porque van a estar derogadas. Es Ok, más, en algún momento se indicaban, en un proyecto de hace muchos años atrás, que había entrado al Congreso y que no fue rechazado, no se derogaban las multas, sino que se morigeraban y no eran a favor del trabajador, sino eran a favor de todo un sistema, etcétera. No, pero no prosperó, ¿eh? Pero no cambia el pago de indemnizaciones, sí de multas. perfecto. Gabriela, te traslado por si no estás mirando. Muchos agradecimientos, muchas Ah, gracias. un Muy placer clara para la mí. doctora Mazzola, así que bueno, te cuento por si no lo estás viendo. Les agradezco a todos por estar, por participar. Nos encanta que estén, nos encanta poder estar
actividades, así que los esperamos en la próxima. Gracias, Gabriela, y Perfecto, nos gracias a vemos y todos. muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.